Y yo os voy a hacer una pregunta. Yo no sé si a vosotros os interrumpen mientras habláis. ¿Sois de los que os interrumpen? ¿Sois de los que os quedáis callados y dejáis que os interrumpan? ¿Sois de los que, bueno, pues no os quedáis callados y ponéis encima de la mesa lo que realmente queréis decir? Bueno, pues de todas estas situaciones vamos a hablar ahora con nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, que ya se encuentra aquí con nosotros hoy, y lo vamos a saludar. Muy buenas, Marco. No te oímos, Marco. ¿Sí? ¿Te oímos? Sí. Ahora sí, perfectamente. Sí, bueno, pues eso mismo que estaba planteándole yo a nuestros telespectadores, son los de los que están dentro de ese grupo, de los que les interrumpen mientras hablan, si saben, bueno, pues defenderse, ¿no?, entre comillas, para que no sean interrumpidos y puedan continuar con lo que realmente estaban expresando. ¿Cómo podemos afrontar esas situaciones, Marco? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar si estamos en el grupo de los que somos interrumpidos o estamos en el grupo de los que interrumpen. Claro, Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. claro. Hoy nos vamos a centrar en el grupito de los que somos interrumpidos, ¿no? Hay personas con una tendencia, pues, muy común, pues, a no dejar que terminemos nuestra frase. Que se dedican a usurpar nuestras palabras, a bloquear nuestro razonamiento y sobre todo pues a invadir nuestros tiempos en las conversaciones. Hay algunos que lo hacen pues sin ser conscientes de ello. Sin embargo, otros pues son artistas en manejar pues esa interrupción de manera constante, inclusive llegan a rozar pues la falta de respeto. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Pues hay expertos en la materia que nos dan un consejo y una recomendación básica, que es mantenernos tranquilos y no perder la calma. Lo último que debemos permitir en un diálogo, es que derive en una discusión y que nosotros pues perdamos el control y sobre todo pues perdamos esa calma que nos arrastra o nos lleva constantemente a un proceso de frustración. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que mantener la paciencia y manejar una serie de claves o tips, pues nos va a permitir salir airosos de este tipo de situaciones que nos encontramos muy a menudo. La primera ministra de Inglaterra, de Reino Unido, una tal Margaret Thatcher, hace muchísimos años, era yo chiquitillo, entonces de eso hace ya tela, ¿eh? Pues esa era una experta en lidiar con este tipo de situaciones, era un ejemplo a seguir, ¿vale? La Universidad de York hizo una serie de estudios y vieron cómo la dama de hierro era pues muy hábil a la hora de aplicar pues lo que se conoce como superposición competitiva, ¿vale? Esta mujer lograba que absolutamente nadie la interrumpiera gracias a eso, a una comunicación firme, contundente y sobre todo muy rápida. Oye, nosotros, pues no todos nosotros hemos desarrollado esta habilidad tan grande como esta señora, ¿no?, en el arte pues de comunicarnos y de la argumentación. Sin embargo, hay ciertas medidas que sí podemos tomar para que sea mucho más fluida y sea mucho más respetable y respetada. Bien, bueno, sí que es verdad que hay muchísimas personas que se la interrumpen por eso mismo, porque no tienen no se pueden enfrentar o no se enfrentan como Margaret Thatcher, y hay otras personas también que es por cierta timidez, ¿no, Marco? El hecho de, bueno, tener un poco más de educación de la otra persona que te está interrumpiendo, porque también es una falta de respeto, una falta de educación. Claro, también muchas veces esa idea de ser respetuoso, de ser en exceso prudente, pues implica o nos lleva a que ciertas personas pues podamos creer que son maleducados, que son impacientes, que tienen un estilo de comunicación violenta. Pues cuando nos interrumpen mientras hablan, lo primero que experimentamos pues es ese desconcierto y esa molestia. Ahí es Claro, donde tenemos que estar atentos, ¿vale? bien. A ninguno de nosotros, por regla general, nos suele agradar que nos interrumpan cuando estamos exponiendo algo, ¿no? Ujú. Cuando estamos exponiendo nuestro razonamiento. ¿Qué pasa? Que lo curioso de estas situaciones es que derivan de un factor cultural. En muchas personas eso de interrumpirse es algo muy habitual, ¿no? Incluso es una dinámica que se produce en el ámbito familiar. Hay grupos de padres
y sus hijos, ¿no? Y los hermanos y las familias enteras que están acostumbrados a hablar muy rápido, a no escucharse e incluso a interrumpirse de manera constante. Pues ese estilo de comunicación, ¿qué ocurre? Que si lo hacemos en casa, pues lo extrapolamos a el resto de nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Pues que hay, esto se aplica de manera, pues sobre todo inconsciente. Entonces, hay una serie de trabajos de investigación que inciden en algo muy interesante sobre esto, que es importante comprender el motivo por el cual nos interrumpen. Bien. Eso es fundamental. Entonces, hay quien se siente, pues, cuando estamos dentro de una conversación, pues hay personas que se sienten inspiradas, que se sienten motivadas con lo que le estamos diciendo y lo que intentan, pues, es aportar sus ideas, ¿no? Dejándose llevar por la emoción y por ese impulso del momento. Sin embargo, pues, debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos también con otro tipo de comunicadores, el comunicador narcisista, ese perfil o esa persona que tiene un perfil que busca tener el control de la conversación y sobre todo llevarla a su terreno, ¿no? Porque le interesa siempre manejar y controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces, ahí tenemos que estar un poquito más pendientes y más ajustados. Sí. Entonces, pues ahora vamos a dar pues el motivo por el cual nos pueden interrumpir y cómo podemos proceder. Entonces, cuando nos interrumpen, por ejemplo, ya 3 veces, ¿vale? Que ya son muchas y tenemos la paciencia que ya empezamos a hervir por dentro, oye, pues ahí hay que recordarle a la otra persona, oye, ¿qué pasa, no? Tras esta tercera rotura del hilo de la comunicación, pues se evidencia que, oye, esta persona quiere asaltar nuestras ideas e imponer sus opiniones. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿vale? Tenemos que saber escuchar, ¿vale? Y tenemos que disponer de ese tiempo para comunicarnos con el otro. Y tenemos que dejarle claro que debe de respetarlo. Entonces, podemos decirle, oye, perdona, pero estás interrumpiéndome, déjame que yo me explique, con asertividad, que ya lo hemos visto en otros momentos. Importante, explicar cómo nos sentimos ante cada interrupción, eso es fundamental. No sea, o sea, da igual que sea un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, una persona con la que estamos vinculados de nuestra vida, incluso nuestra pareja, ¿no? La parte fundamental es explicarle a la otra persona lo que supone para nosotros que nos interrumpan mientras estamos hablando. El expresar cómo nos sentimos. Porque esa persona puede que no se esté dando cuenta del impacto que esa dinámica que tiene al imponer su posición o al interrumpirnos constantemente, esa persona puede que no lo sepa, que no sea consciente de ello. Entonces podemos decirle algo así de manera asertiva. Es un ejemplo. Sí. Cada uno que utilice el suyo propio, pero yo le diría algo como, oye, cuando me interrumpe y lo haces de manera constante, oye, pues me siento infravalorado. Es como si no estuviese respetando mis opiniones y no estuviese respetando mi razonamiento. Además, pierdo el hilo de la conversación y de mi argumentación y me olvido de lo que te estoy diciendo y entonces me frustro conmigo mismo. Claro. Eso puede llegar a ser una faltita de respeto o yo por lo menos lo vivo de ese modo. Esa sería una forma de expresarle el cómo me estoy sintiendo cuando me interrumpe de manera constante. Ahora, otra parte fundamental a tener en cuenta, la importancia de la comunicación no verbal, ¿vale? A la hora de referirnos a las conversaciones y sobre todo a esos procesos comunicativos, pues situamos toda la atención en el mensaje y no estamos dándonos cuenta, no nos percatamos de cómo esa persona puede estar transmitiéndonos información a nivel no verbal. Es fundamental. ¿Por qué? Porque eso tiene la misma relevancia que nuestros argumentos, que nuestras ideas y que nuestro razonamiento. Vamos a ello, entonces, cuando esos ladrones de la palabra, esos ladrones de nuestros argumentos están ahí, vamos a intentar de imponernos, manteniendo una distancia adecuada, los hombros rectos, el cuello firme, no cruzar los brazos, no entrar en defensa, no vamos a hacer... vamos a intentar no ser, esa figura
ultra accesible y dispuesta siempre a ceder y a priorizar la amabilidad, lo que estaba comentando antes. Vamos a usar un tono de voz firme y seguro. Vamos a ir al grano en nuestras frases, sin rodeo, y sobre todo vamos a ser claros. Y una parte fundamental es, vamos a anticiparnos, vamos a intentar comprender en qué momento pues, la otra persona va a proceder a asaltarnos, ¿vale? Comunicativamente. Interrumpirnos, reduciendo el concepto. Sí. Cuando vamos a intentar de anticiparnos a la interrupción de esa persona para entrar él con su argumento. Una parte fundamental y que yo personalmente la compruebo muchas veces, ¿vale? Sobre todo en consulta, que estoy explicando algo y los terroristas de las otras de las personas que vienen a verme, pues intentan que yo no los contrarreste. Entonces inician o quieren intrometerse en esa parte en la que yo estoy trabajando. Y hay una parte fundamental que... Espera. La mano los hace frenar en seco. Claro. En seco. Y ahí no hay ningún tipo de mala educación, simplemente es un gesto. Espera, ¿qué hacemos cuando la policía, por ejemplo, la Guardia Civil o la autoridad competente nos levanta la mano? Sí, te espera sí o sí. Por regla general, frenamos en seco. Sí, sí. Pues ahí es donde tenemos que estar un poquito atentos, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las cositas que tenemos que tener en cuenta cuando nos interrumpen. Bien, pues para terminar vamos a recoger esos tips que tú nos das siempre para poder llevar bien esas interrupciones o poder mejorar nuestras habilidades para comunicarnos, ¿no, Marco? Claro que sí. Entonces, cuando nos interrumpen mientras hablamos, pues vamos a examinar y vamos a afinar pues nuestras habilidades de comunicación. Entonces, si nos interrumpen mientras hablamos da igual el contexto que sea, laboral, personal, emocional, sentimental, da igual, ¿vale? Si nos lo hacen constantemente, tenemos que tener en cuenta que hay cositas que tenemos que revisar, que nuestras habilidades son regulares. Y en mi pueblo se dice que regular era muy feo. Entonces, vamos a tenerlo muy en cuenta. Para evitar que esto suceda, pues ya al principio hablábamos de Margaret Thatcher. Pues vamos a entrar un poquito en buscar y en adquirir, sin entrar en competencias políticas, ni muchísimo menos, pero sí en competencias sociales y de comunicación. Vamos a intentar, pues, sobre todo, entrenar nuestra habilidad mental en materia argumentativa. Tener claro lo que vamos a decir y trabajar para que esos argumentos se corrijan y se equilibren de manera efectiva, eficaz y eficiente. Vamos a montarnos nuestro mapa mental y vamos a organizar y vamos a tener nuestro organigrama. ¿Para qué? Para que nuestra comunicación pues, sea mucho más fluida y nos expresemos de manera mucho más clara, mucho más rápida y mucho más potente. Vamos a ir al grano, vamos a dejar de dar rodeos a la hora de comunicar. Vamos a dejar que la pasión y la emoción impregnen nuestras palabras. Eso es esencial, que lo que estamos diciendo lo estemos sintiendo. Ayer puse yo en mi Instagram personal una history después de ver una cosita y hice una crítica o di una opinión, porque en ese momento dejé un poquito a mi terrorista también, le dije, sal un poquito a pasear, que te voy a dar un poquito cierto de... programa que emiten en Antena 3 por la noche, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ponerle pasión y vamos a dejarnos llevar por la emoción en nuestras palabras. Vamos a sentir lo que estamos expresando, es fundamental. Sí. Confianza en lo que expresamos. Si nos ven titubear, esos narcisistas, esos ladrones de la palabra o ladrones de nuestro tiempo en la comunicación, van a utilizarlo si nos ven titubear un poquito, si nos ven un poquito ahí inestables. Otra cosita, vamos a dejar hablar al otro y vamos a escuchar. Escuchar, no oír, escuchar. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ser mejor que los demás en ese aspecto. Vamos a transmitir sobre todo positividad. Eso sí,
vamos a exigir en el momento determinado ser escuchados. Cuando cuando proceda, cortar, manita o lo que venga bien y que nos respeten nuestros tiempos, ¿vale? Marco, Si nos nos tenemos que interrumpe, ir, perdona que te diga. sí, termino ya. Nos tenemos que ir. Bien por la interrupción, bien por la interrupción. Si nos interrumpen en algún momento, vamos a dejar hablar hasta que terminen. Y ahí lo que tenemos que hacer es guardar un poquito de silencio, ¿eh? Y demandar a la otra persona que haga lo mismo con nosotros. Si yo te dejo hablar, respeta ahora tú mi tiempo. Y con esto ya termino, ¿vale? No es más sabio el que sabe callar, sino el que sabe escuchar al otro. Magnífico, Marco. Como siempre, maravilloso. 1.000.000 de gracias, un beso muy grande, feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Igualmente, que paséis un buen fin de, Rocío. Un Hasta beso, luego. adiós.